Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 43. Cursus Honorum. Antes de continuar con la Segunda Guerra Púnica, incluiré este episodio para introducirnos un poco más en la sociedad romana, puesto que además de las guerras externas que los romanos batallaban contra rivales como Aníbal, dentro de la propia política romana, otras batallas comenzaban a librarse, y es vital que podamos entenderlas. Y es que, para comprender el funcionamiento de la antigua Roma, hay que comprender primero cómo se articulaba su aparato institucional, la política y el Senado. Sin embargo, no nos resultará difícil, puesto que la organización que Roma hacía de sus magistraturas es la base de la política occidental actual. Ya sabemos que el poder legislativo en Roma estaba situado en el Senado, un órgano compuesto por 300 hombres de las más ricas familias romanas. El Senado controlaba el dinero, la administración y los detalles de la política exterior. Además, ratificaban las leyes o aconsejaban a los cónsules. El Senado decidía sobre asuntos religiosos y financieros, escuchaba embajadores extranjeros, decidía la distribución de las legiones, debatía y aprobaba leyes y concedía triunfos a los generales exitosos. En general, el Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, o SPQR por sus siglas, era el órgano que gobernaba la ciudad. Pero como tal, el Senado estaba formado por senadores. Ya hemos visto en el podcast que comenzaron siendo 100 nobles invitados por Rómulo, que fueron hasta 300 durante la mayor parte de la República, y en el futuro veremos cómo ese número se llegó a ampliar a 600 o hasta 900 senadores. Para llegar a senador, un hombre debía ser pater familias, es decir, el hombre ciudadano y libre con autoridad absoluta sobre todos los miembros de la familia, incluyendo todas las mujeres, la esposa, hijos y hasta nietos. Además, ese pater familias debía contarse entre los más ricos de Roma para que le fuera concedido el rango de senador, aunque también era posible llegar a este rango desempeñando algunos cargos públicos. Salvo en casos excepcionales, una vez adquirido el rango de senador, se mantenía de por vida e incluso podía ser heredado de padres a hijos. Además, el rango de senador conllevaba ciertos privilegios, como el derecho a llevar una toga con una franja púrpura, un anillo senatorial, ciertos beneficios fiscales y los mejores asientos en las fiestas y juegos públicos. También había restricciones, ya que ningún senador podía salir de Italia sin la aprobación del Senado. No podían poseer grandes barcos ni presentarse a licitaciones estatales. El Senado se reunía en varios lugares de Roma o de sus alrededores, a menos de 1 milla del límite de la ciudad. Pero el lugar debía ser un lugar sagrado, es decir, un templum. Lo más habitual era que el Senado se reuniera en la Curia, un edificio público de Roma. El primero fue la Curia Hostilia, utilizada en los primeros tiempos de la monarquía. Más adelante en el podcast veremos cómo Sila construyó la Curia Cornelia y finalmente la Curia Julia, construida por César y terminada por Augusto, fue la casa del Senado a partir de entonces. Las sesiones del Senado estaban abiertas al público, con una política literal de puertas abiertas que permitía a la gente sentarse fuera y escuchar si así lo deseaban. Sin embargo, el Senado, con todos sus poderes, estaba a su vez dirigido por los magistrados, que a su vez eran aconsejados por el Senado. Los magistrados eran ciudadanos elegidos mediante elecciones y ocupaban diferentes cargos públicos con un mandato de 1 año de duración. Ocupar algunas de estas magistraturas otorgaba directamente acceso al rango de senador, con lo cual los exmagistrados podían aconsejar a los siguientes que ocupasen su cargo. Además, lo normal era que estos exmagistrados volviesen a presentarse para ocupar alguna magistratura de rango superior, tras unos años de espera. En la República Romana se llegó a promulgar una ley que obligaba a esperar al menos 10 años antes de poder presentarte a la misma magistratura de nuevo. La más deseada de estas magistraturas era la de cónsul, la cúspide del poder ejecutivo en Roma y directamente heredera del título de rey. Tan solo 2 hombres al año eran elegidos cónsules,
y eso era la mayor prueba de dignidad de una familia romana. De hecho, entre las grandes familias, el prestigio se medía en cuántos cónsules habían producido en los tiempos recientes. Algunas familias, como los Apios Claudios, habían tenido cónsules durante toda la historia de Roma y se consideraban a sí mismos como la más distinguida familia de toda la ciudad, como hemos visto ya en varias ocasiones durante este podcast. Otras familias, como los Cornelios Escipiones que vimos en el capítulo anterior, podían demostrar su actual influencia en la política romana por la gran cantidad de consulados que habían cosechado en los últimos años. Y otras familias, como la familia Julia, había tenido momentos de gloria en siglos pasados, pero llevaban más de 100 años sin lograr que ninguno de sus miembros lograse el cargo de cónsul. Aunque en capítulos futuros veremos cómo incluso un apellido aparentemente olvidado podía volver a adquirir protagonismo con la persona adecuada al frente. Por último, había otras familias que nunca en la vida habían producido un cónsul. Familias que no eran consideradas relevantes desde el punto de vista de los patricios romanos. Y cuando alguien de una de estas familias lo lograba, esa persona era considerada como un homo novus, u hombre nuevo, y otorgaba mucho prestigio a su familia en el futuro. Marco Tulio Cicerón, un homo novus del final de la República, consideraba que tenía mucho más mérito acceder al consulado de esta manera, sin tener un gran apellido que patrocinase tu carrera. Y aunque aún no hayamos llegado a Cicerón, en este podcast ya hemos mencionado a varios homines novi, siendo el más reciente de ellos Cayo Flaminio, el cónsul responsable de la derrota del lago Trasimeno. Sin embargo, no todo el mundo podía llegar a cónsul por más que lo ambicionase. Para ello, era necesario destacar en magistraturas previas menos relevantes, para hacerte un nombre en la política romana. Y por último, hacía falta mucho dinero. Dinero con el que conseguir contactos y dinero con el que conseguir votos para ganar las elecciones a cónsul. Sin dinero, era casi imposible costearse una campaña para las elecciones, y sin prestigio, ni con todo el dinero del mundo conseguirías los votos necesarios. Y ese prestigio, además del que podría darte tu apellido, se conseguía mediante éxitos demostrables en otras magistraturas menores. De ahí el nombre, cursus honorum, la carrera de honores o cargos públicos que un romano podía desempeñar. Y en la meta, el consulado, la magistratura más prestigiosa. En este capítulo vamos a detallar de principio a fin los diferentes cargos de ese cursus honorum, el mayor éxito público y político de cualquier romano. Antes de poder iniciarse en el cursus honorum, los romanos tenían que haber cumplido al menos 10 años de servicio militar. Como ya sabemos, Roma tenía una cultura fuertemente militarista, y el éxito político y militar estaban fuertemente ligados. Nadie podía tener una carrera política si no era mínimamente capaz en el campo de batalla. Durante esos 10 años de servicio militar, convenía haber accedido a un tribunado militar, es decir, un rango de suboficial en alguna legión romana. Por eso, cada año se elegían 24 de estos tribunos laticlavius, normalmente entre los hijos de senadores que querían iniciar su carrera senatorial. En combate, su misión era dirigir directamente las 2 primeras cohortes de la legión, las más veteranas y mejor mandadas, que raramente entraban en liza, por lo que el cargo servía básicamente para dar a los aspirantes un primer contacto con el mando del ejército. Además, para iniciar el cursus honorum, convenía también haber ejercido algún cargo civil menor, y precisamente para ello existía el vigintis exvirato, 26 magistraturas de un año de duración, para que jóvenes romanos de entre 17 y 24 años se iniciasen en tareas civiles. Entre estos 26 cargos estaban los siguientes: los tresviri capitales, o triumvirus nocturnos, 3 auxiliares que dirigían y coordinaban la lucha contra los incendios y la criminalidad en las calles de la ciudad, además de organizar las ejecuciones, los castigos públicos en el foro y la vigilancia en las prisiones. Los tresviri monetales, 3 magistrados que se encargaban de la acuñación de monedas. Los quattuorviri viarum curandarum, 4 magistrados encargados del mantenimiento de calles y carreteras. Los quattuorviri praefecti capuam cumas,
4 magistrados encargados de administrar justicia en las colonias de Capua y Cumas. Los duoviri vi extra urben purgandis, 2 magistrados que se encargaban de la limpieza de la ciudad y sus alrededores. Y finalmente, los decemviris tritibus judicandis, 10 magistrados encargados de administrar justicia, particularmente en casos de determinar si un hombre era ciudadano romano, libre o esclavo. Más adelante en el imperio, 6 de estos cargos fueron abolidos, y el vigintisexvirato se convirtió en un simple vigintivirato, con tan solo 20 magistrados elegidos cada año. Pero en general mantuvo la mayoría de sus funciones, incluida la de servir para que jóvenes romanos dieran el salto a magistraturas más elevadas. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, es decir, al menos 10 años de servicio militar e idealmente un tribunado militar o una de las magistraturas del vigintisexvirato, los jóvenes romanos estaban listos para iniciarse en el cursus honorum. La primera magistratura en el cursus honorum era la questura. Los cuestores se encargaban del tesoro, gestión y administración de los fondos públicos. Los cuestores civiles se responsabilizaban del presupuesto de la ciudad y los cuestores militares del pago de los ejércitos. Durante la República y más tarde durante el Imperio, se elegían anualmente entre 20 y 40 cuestores, que posteriormente se repartirían entre las diferentes posiciones posibles. Algunos obtenían directamente una tarea concreta, como la administración del grano en el puerto de Ostia, pero generalmente eran asignados como asistentes de un magistrado superior, como un cónsul, un pretor o el gobernador de una provincia. Aunque oficialmente su cargo se basaba en la gestión de las cuentas y tareas administrativas de este otro magistrado, la questura permitía asistir a este magistrado senior de muchas otras maneras, incluso asumiendo el comando de parte del ejército en algunas ocasiones. Este cargo era el primero con potestas, es decir, el poder de multar y sancionar a aquellos que violaran las leyes. A finales de la República, cuando el cursus honorum se reguló y oficializó por ley, se estableció la edad mínima para acceder a la questura en 30 años, lo cual es razonable teniendo en cuenta todos los requisitos previos. Al final del año de servicio, los cuestores accedían directamente al Senado y podían participar en él, normalmente para prepararse el acceso a la siguiente magistratura. Pero ocasionalmente, una questura podía prorrogarse en una proquestura, normalmente si el magistrado al que asistían había sido prorrogado también. La siguiente magistratura en el cursus honorum era la edilidad, una especie de alcaldes de la ciudad de Roma. Tras el conflicto entre patricios y plebeyos, coexistían en Roma los ediles curules y los ediles plebeyos, cada uno elegido en unas elecciones diferentes entre candidatos de distinta cuna. Cada año se elegían 4 ediles, 2 plebeyos y 2 curules, de entre los romanos que ya habían ejercido o como tribunos de la plebe o como cuestores. La mayor diferencia entre ambos tipos de ediles, aparte de la procedencia, era que los ediles curules tenían el honor de poder sentarse en la silla curul, una silla sin respaldo, símbolo de poder en Roma, donde solo podían sentarse los más altos magistrados en el ejercicio de su cargo. Entre las funciones de los ediles estaba la supervisión y gestión de los mercados, incluyendo la responsabilidad de tener grano disponible y a un precio razonable. Los ediles podían promulgar decretos comerciales y velar por su cumplimiento. Además, los ediles debían supervisar el estado de las calles y edificios públicos, cuidar de su mantenimiento u ordenar construir nuevos edificios públicos. Los ediles supervisaban a los 26 magistrados menores y también administraban justicia y tenían autoridad para infligir castigos menores, como multas o incluso castigos corporales. Pero sin duda, el poder más interesante de los ediles era la responsabilidad de organizar los juegos públicos. Organizar espectáculos como luchas de gladiadores, combates de fieras u obras de teatro eran la mejor manera de ganarse la plebe y de hacerse un nombre en Roma. Unos juegos espectaculares garantizaban una buena actuación en las próximas elecciones romanas, sobre todo si iban acompañadas de una buena gestión de la ciudad. Cuando se oficializó el cursus honorum, se fijó la edad mínima de la edilidad en los 36 años,
pero no se hizo una magistratura obligatoria para continuar el cursus honorum debido a la baja cantidad de ediles elegidos cada año. Por supuesto, esta no obligatoriedad hizo aún más prestigioso el cargo, y raro era que alguien llegase a cónsul sin haber ostentado antes la edilidad. Por último, los ediles tenían derecho a 2 lictores. Los lictores eran una especie de escoltas de los magistrados. Los acompañaban a todos lados, marchando delante de ellos, abriéndoles camino y asegurándose de que se respetase a los magistrados. Poseer lictores era un gran símbolo de autoridad, y cuanta más alta era la magistratura, más lictores tenían asignados. La siguiente magistratura en el cursus honorum es la pretura, la primera de las magistraturas mayores que poseía Imperium. Las magistraturas más elevadas en Roma contaban con el imperium, es decir, el mando sobre el ejército y la justicia. Cualquier magistrado con imperium podía dirigir un ejército, condenar a alguien a muerte, imponer tributos o celebrar un triunfo. Los pretores eran los primeros magistrados en poseer este derecho. Cada año se elegían entre 8 y 16 pretores de entre los senadores que previamente habían ejercido como ediles o cuestores, y se repartían los cargos según las necesidades. Los pretores podían comandar pequeños ejércitos o impartir justicia en Roma y otras ciudades. Además, actuarían con la autoridad de los cónsules en la ausencia de estos. De entre los pretores, había 2 que destacaban sobre los otros. El pretor peregrino, que era el principal administrador de justicia cuando el juicio involucraba a extranjeros, y el pretor urbano, el mayor poder en Roma en ausencia de los cónsules. Así, el pretor urbano podía convocar al Senado, defender a Roma de un ataque o presidir tribunales en casos entre ciudadanos romanos. En definitiva, un cargo de mucha responsabilidad y, por tanto, estaba prohibido que el pretor urbano abandonase Roma por más de 10 días. Además, en el podcast hemos visto otros ejemplos de pretores, generalmente comandando pequeños ejércitos en frentes de guerra menores, como en Cerdeña durante las guerras púnicas. Los pretores estaban escoltados por 6 lictores, y se estableció en 39 años la edad mínima para ejercer el cargo. Al terminar el año de servicio, los pretores eran generalmente nombrados propretores, que ejercían de gobernadores de provincias menores. Finalmente, el último escalón del cursus honorum era el consulado. Ya sabemos que los cónsules eran los jefes del gobierno y que 2 eran elegidos cada año en las elecciones consulares. También sabemos que ellos convocaban y dirigían las sesiones del Senado, reclutaban y dirigían a los ejércitos y poseían la más alta autoridad judicial. Eran, en definitiva, los gobernantes de Roma. Este puesto era el más prestigioso de todos y el objetivo de todo romano que empezara el cursus honorum. Gozaban de un gran respeto en Roma y, como sabemos, los años se nombraban con los nombres de los cónsules. Además, los cónsules tenían poder de veto sobre las decisiones de cualquier otro magistrado, incluyendo el otro cónsul, por lo que ambos debían ponerse de acuerdo para poder gobernar. La edad mínima para el consulado se fijó en los 42 años, y por supuesto, para ser elegido cónsul, había antes que haber ejercido el cargo de pretor. Cada cónsul tenía 12 lictores que le precedían en cada momento, y ejercían de su guardia personal, tanto en Roma, donde vestían de blanco, como en el ejército, donde vestían de rojo. Al terminar el año de mandato, como sabemos, los cónsules podían ser prorrogados como procónsules, para mantener el control de su ejército y prolongar campañas, o para gobernar alguna parte alejada del mundo. En el último episodio del podcast vimos una extraña excepción. Publio Cornelio Escipión fue nombrado procónsul sin haber sido consul antes, sin cumplir los requisitos de edad y sin haber ejercido antes ni tan siquiera la pretura. Pero como ya sabemos, tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Hasta aquí hemos cubierto el cursus honorum romano completo. Sin embargo, existen 2 magistraturas adicionales de las que conviene hablar para entender por completo el sistema romano. En tiempos de necesidad, cuando tener 2 cónsules discutiendo sobre la mejor decisión no era el sistema más eficiente, el Senado romano elegía un dictador. El dictador combinaba el poder de 2 cónsules y poseía mandato sobre ellos,
convirtiéndose así en la autoridad única de toda Roma. Un dictador romano estaba siempre escoltado por 24 lictores y podía hacer cuanto estimara necesario por el bien de Roma. Además, nunca podría ser juzgado por sus acciones en el ejercicio del cargo. Cada dictador elegía su magister equitum, o maestro de caballerías, que se convertía en el segundo al mando, y nadie, salvo el propio dictador, podía discutir sus decisiones y órdenes. Sin embargo, el mandato de un dictador y su magister equitum estaba limitado a 6 meses, tras los cuales debía devolver el poder a los cónsules y al Senado. Finalmente, como último escalón en el cursus honorum, se encontraba la censura. Durante la República Romana, 2 censores se elegían mediante elecciones cada 5 años, solamente de entre aquellos senadores que ya habían ejercido el consulado. Los censores no contaban con imperium, no comandaban ejércitos y ni tan siquiera iban escoltados por lictores. Además, aunque eran elegidos cada 5 años, solo ejercían su magistratura durante los primeros 18 meses. Los censores estaban encargados de controlar las cuentas del Estado, promoviendo nuevos proyectos de obras públicas como templos, acueductos o calzadas. Además, se encargaban de dirigir la moral pública y designar aquello que era aceptable y lo que no era aceptable, y por tanto, era censurable. Sin embargo, la más importante de las responsabilidades de los censores era realizar el censo. Este era el motivo por lo que esta magistratura solo podían ostentarla aquellas personas que ya hubiesen ejercido de cónsules, reservada para los mejores de toda Roma. Algunos diréis que qué importancia tiene el censo, aparte de para saber cuánta población tiene Roma una vez cada 5 años. Y es cierto que eso es importante para realizar la planificación de ciertas tareas, pero igualmente es importante administrar justicia o luchar contra criminales, y esas tareas eran asignadas a magistrados menores. Sin embargo, en Roma la realización del censo era fundamental. Durante el censo se establecía quién era y quién no era ciudadano romano, con todas las ventajas y obligaciones que eso conllevaba. Además, se establecía el nivel de riqueza y propiedades de cada ciudadano, determinando así su posición a la hora de ser llamado a filas en el ejército o su centuria a la hora de votar por otros magistrados. Incluso, para los ciudadanos lo suficientemente ricos, su condición de senadores. Por eso este cargo era vital y el último que los patricios concedieron a los plebeyos. Últimamente, los censores decidían quién podía votar, cuánto contaría su voto y quién podía ser senador. De esas listas dependía el futuro de la política romana. Con la caída de la República, este puesto fue suprimido y ejercido directamente por los emperadores. Con esto concluye el resumen del cursus honorum romano. 5 magistraturas: questura, edilidad, pretura, consulado y censura, para llegar al más alto escalafón político de Roma. Por supuesto, existían otros cargos en Roma, como el tribunado de la plebe, que hemos visto en otros episodios, o los importantes cargos religiosos que existían. Sin embargo, era el cursus honorum lo que catapultaba a los senadores a dirigir la ciudad de Roma. Durante los muchos siglos que existió la ciudad, dichos cargos tuvieron muchas variaciones y sutilidades, pero el grueso de lo que he contado aquí se mantuvo durante la segunda mitad de la República y la primera parte del Imperio. Incluso hoy en día reconocemos ampliamente estos cargos por poder equipararse a muchos puestos públicos que aún existen. A los alcaldes también se les conoce como ediles, y su cargo no dista mucho del que ejercían los ediles romanos. También existen cónsules, con poderes similares a los de los presidentes en territorios extranjeros. Los cuestores se equipararían a los tesoreros, y del cargo de censor obtenemos hoy la palabra censura. Hasta aquí este pequeño resumen de la carrera política romana. Espero que sirva para entender en los próximos capítulos los movimientos que hubo en el Senado romano y cómo Escipión, además de enfrentarse a los cartagineses, tuvo que maniobrar hábilmente en la política romana para esquivar obstáculos y lograr sus metas. En el próximo capítulo reanudaremos la Segunda Guerra Púnica, contando lo sucedido en Italia mientras Escipión lograba éxitos en Hispania y, por supuesto, el glorioso retorno del joven héroe.